El día de hoy vamos a hablar sobre la concentración de esfuerzos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo a través de este problema? A nosotros nos están diciendo que consideremos la concentración de esfuerzos que existe en el punto A, aquí ustedes pueden apreciar que este es el punto A, y determinemos los esfuerzos máximos cortante y normal en el punto A, y nos dan el valor de la carga. Entonces, nosotros con solamente ver el elemento, nosotros podemos apreciar que existe una torsión, un cortante y una flexión. Claramente se alcanzan a ver esos esfuerzos que están actuando en el punto A. Si no los alcanzan a apreciar, vamos a descomponerlo en las diferentes vistas y estos esfuerzos van a salir automáticamente. Entonces, eso quiere decir que, observen, esta parte de aquí es el esfuerzo que nosotros necesitamos conocer. Aquí está el punto A. Entonces, es como si yo hiciera un corte que pasa por este punto y es lo que vamos a analizar. Veamos entonces cómo funciona esto. Como no alcanzamos a ver los esfuerzos, no tenemos todavía esa agudeza para decir, ¿a poco existe una torsión? ¿A poco hay un cortante transversal? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos estado haciendo a lo largo de este curso, que es recurrir a la metodología de las vistas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a descomponer este elemento en sus diferentes vistas, x, y, z y x. Y de esta manera, prácticamente, automáticamente van a salir estos esfuerzos. Veamos. Vamos a comenzar con la primera visualización, la cual es la vista en z. Entonces aquí la vamos a poner como vista en z. ¿Y qué podemos rescatar de esta vista en z? Muy bien. Nosotros, ¿cómo veríamos? Bueno, de hecho vamos a empezar mejor con la vista en x. ¿Cómo veríamos nosotros esta vista en x? Es como si nosotros como observadores nos paráramos aquí, perpendicular al eje x, y estuviéramos observando el elemento. ¿Qué es lo que nosotros podríamos apreciar de este? Muy bien, veríamos primero que se encuentra la sección que nosotros estamos analizando. ¿Cuál es esa sección, ingenieros? Para que vaya quedando claro, es esta que tenemos aquí, miren. Esta es la sección que se encuentra en el punto A y vean, ingenieros, cómo es la que estamos realmente analizando. Esta sección sería la misma que esta sección que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, la voy a subrayar de igual manera. Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos este brazo. Y este brazo, más o menos, vendría así. Aquí llega y lo vamos a poner más o menos a esta distancia. Así es como se va a ver dicho brazo. Listo. Hasta aquí yo ya tengo la vista en X. Recuerden, es como si nosotros, como observadores, nos paramos en este extremo. Ahora vamos por las cargas. ¿Cómo quedarían las cargas en esta vista en X? Muy bien, las cargas quedarían de la siguiente manera. Podemos apreciar que hay una carga F que está actuando en esta dirección. Y vamos a poner de una vez las distancias, porque las vamos a necesitar. Estas distancias, la distancia que hay de F hasta el eje neutro de nuestra figura, ¿cuál sería? Es esta que tenemos de 15 pulgadas. Vamos a ponerla. Ahora bien, hasta aquí nosotros ya hemos descompuesto la vista en X. Ahora lo que vamos a hacer es descomponerlo a través de una vista en Y. Es decir, es como si nosotros como observadores nos paráramos en la parte superior de este elemento y observáramos a este elemento de máquina. ¿Y cómo se vería? Vamos a poner entonces que es vista en Y. Y esta vista en Y se vería más o menos así. No voy a entrar tanto en detalles, pero se vería primero este brazo y después se vería el otro brazo, algo más o menos así. Bueno, si ustedes lo pueden poner a escuadra, sería todavía mucho mejor. Después vamos a tener que es este brazo y después este brazo. Como les dije, no voy a entrar en detalles en este dibujo, solamente necesito algo que sea representativo. Esto que tenemos aquí es el corte, es decir, aquí se encuentra A. Ahora,
Hasta aquí nosotros ya contamos con las vistas. Ahora, vamos a poner algunos otros aspectos como la carga. ¿La carga cómo quedaría? La carga se está aplicando en el punto D y nosotros la veríamos solamente como un puntito, porque este vector de carga nosotros lo estaríamos viendo desde una vista superior. No voy a poner tampoco ninguna dimensión y más adelante vamos a platicar por qué en esta vista no vamos a hacer absolutamente nada más. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar la última vista, que es la vista en Z. Para ello ponemos la vista en Z y es como si nosotros como observadores estuviéramos viendo el elemento desde un costado, algo más o menos así. Entonces, es como si nosotros estuviéramos viendo desde un costado. Ahora, ¿cómo se vería esa vista? Vamos a tener este elemento como horizontal, algo más o menos así. Y el corte, ¿cuál sería? Nuestro corte quedaría aquí. Aquí se encontraría A. Y aquí nosotros estaríamos viendo esta pequeña sección circular, que es esta que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso quiere decir que justamente en esa sección va a estar actuando la carga F. Entonces vamos a ponerla como carga F. Y listo. Solamente resta poner las dimensiones que acompañan a esa vista en Z. ¿Y qué dimensiones son? Podemos apreciar que a partir de nuestro corte, vean, hasta la aplicación de la carga, podemos apreciar que son 12 más 2 pulgadas. Entonces, vamos a poner nosotros una distancia de 14 pulgadas. Hasta aquí nosotros ya contamos con todos los elementos para poder determinar los esfuerzos. Seguramente se están preguntando qué tienen que ver estas vistas con los esfuerzos. Los esfuerzos van a ir saliendo de estas vistas conforme vayamos poniendo las reacciones. Por ejemplo, observen, aquí yo puedo apreciar en la vista en Z que la carga va hacia abajo. Entonces vamos a poner una carga hacia arriba, ingenieros. Listo. Ponemos una carga hacia arriba que se va a llamar F. Por otro lado, también podemos apreciar de que la carga no es una carga céntrica, no está actuando en la dirección de nuestro eje neutro. Desde que nosotros sabemos eso, quiere decir que nos va a generar un momento. ¿Y cómo es ese momento? Al aplicar la carga, están de acuerdo que este elemento se va a desplazar hacia abajo, es decir, va a empezar a dar un giro que viene en sentido horario. Va a ser necesario que nosotros compensemos ese momento en las reacciones, porque se me está generando un momento. Ese momento lo vamos a poner nosotros entonces en sentido antihorario, que es esta dirección. Y le vamos a llamar M1 a ese momento. Como pueden apreciar, ya no tenemos más reacciones en la vista en Z, solamente esta fuerza que va hacia arriba y el momento que me está generando esta misma carga. En la vista en Y podemos ver que la carga se ve como un puntito. En esos casos no vamos a considerar las fuerzas en la vista donde se vea como un puntito. Entonces, aquí no vamos a tener ninguna reacción, no vamos a tener ningún esfuerzo. Para que esto ocurra, necesitamos ver el vector más o menos así como se aprecia en la figura. Ahora, nos pasamos a la siguiente vista que podemos apreciar que vamos a tener. Vean, este es mi corte, recuérdenlo, esta es mi sección de análisis. Podemos apreciar que nosotros vamos a tener una carga hacia arriba que se va a llamar F, pero además, ¿cómo va a tender a reaccionar esta fuerza con respecto a mi sección? Esta fuerza va a generar un momento que va a venir en esta dirección, como pueden apreciar. Entonces, eso quiere decir que yo debo de generar una reacción que venga en dirección contraria, es decir, en sentido horario. Pero presten mucha atención porque esto es crítico y es un tema de mucha confusión entre los estudiantes. Esta fuerza, si bien es cierto, me está generando una flexión en este elemento. Este elemento que yo acabo de subrayar es este que tenemos aquí. Es cierto, me está generando una flexión, pero hay un detalle con esta flexión.
que yo no estoy analizando este elemento. ¿Cuál es el elemento que yo analizo? Pues es esta sección que tengo aquí, que prácticamente es esta que yo estoy subrayando. Esa es mi sección de análisis. Entonces, ¿qué hace esta fuerza F con la sección? Lo que hace es girarla. Así es, esta fuerza hace girar mi sección en sentido antihorario. Por lo tanto, yo estoy poniendo esta reacción en sentido horario. Y lo mejor de todo es de que el efecto que está produciendo este momento es un efecto de torque. ¿Por qué? Porque está girando mi sección, mas no la está flexionando. Les repito, ingenieros, para que no se vayan a equivocar. Sí se genera flexión en este elemento que tenemos aquí. Claro que se genera la flexión. Pero lo que pasa es que no estamos analizando este elemento. Estamos analizando la sección transversal. Y la sección transversal no se está flexionando. Lo que está haciendo esta sección transversal es que está girando. Así que ojo con estos aspectos cuando están resolviendo este tipo de problemas. Y listo. Todo esto lo hemos hecho solamente para poder determinar qué esfuerzos están actuando en el elemento. Ahora, nosotros hicimos todo este procedimiento porque cada una de estas reacciones me va a generar un esfuerzo. Y vamos a ponerlos de una buena vez. Vamos a comenzar con los esfuerzos de la vista en Z, que fueron los primeros que obtuvimos. Este es mi plano de corte, no lo olviden. Eso quiere decir que esta fuerza F es paralela a mi plano de corte. Cuando nosotros tenemos una fuerza paralela a el plano de corte o a la sección transversal, sabemos que estamos hablando de un esfuerzo cortante. Y en este caso es un esfuerzo cortante transversal, que es la carga cortante por el primer momento de área. Después esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia y el espesor de la pieza. Por otro lado, ahora nosotros tenemos otra reacción adicional. Esta reacción es un momento flector. Por lo tanto, está de más decir que un momento flector me va a producir un esfuerzo de flexión. Entonces vamos a poner que es el momento por la C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, y esto lo vamos a dividir entre la I. Después nos vamos a pasar a la vista en X. En la vista en X yo tengo dos reacciones. Cada una de estas reacciones me va a generar un esfuerzo. Y vamos a comenzar con esta reacción que es F. ¿Qué tipo de esfuerzo me va a generar? Me va a generar un esfuerzo cortante porque vean cómo esta carga, F, es paralela a mi sección transversal. Ya sea que viniera vertical, horizontal o incluso pudiera venir en una diagonal, al final de cuentas sigue siendo esa carga paralela a mi área. Para que fuera perpendicular y no fuera un esfuerzo cortante, esta carga tendría que estar saliendo de nuestra pantalla o entrando. Y de esa manera sabríamos que estamos hablando de otro tipo de esfuerzo. Pero aquí estamos hablando de un esfuerzo cortante transversal como el que acabamos de poner en tau 1. Lo escribimos. Y vamos por el último esfuerzo. Esta reacción es un torque. Entonces eso quiere decir que un torque me va a generar un esfuerzo de torsión. Ponemos el torque por el radio porque queremos el esfuerzo máximo. Y esto lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia. Y listo. Hasta aquí yo ya tengo las reacciones que había dicho inicialmente que existían en el elemento. Ahora, podemos apreciar algo. Vean lo que está pasando con tau 1 y con tau 2. Podemos apreciar que la carga es la misma, es F. El primer momento de inercia, el primer momento de área, el momento de inercia, también conocido como segundo momento de área, y el espesor son propiedades geométricas, propiedades que dependen de la sección que estamos analizando, que en este caso es esta de aquí. Pero como es la misma sección de análisis, quiere decir que estas tres variables son exactamente iguales. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que tau 1, observen cómo es exactamente el mismo esfuerzo que tau 2. Por eso, necesitamos eliminar uno de estos esfuerzos porque se está repitiendo.
Puede ser cualquiera de los dos, pero generalmente yo elimino siempre el esfuerzo repetido cortante que aparece en la vista donde tenemos la sección transversal de manera perpendicular. ¿Por qué? Porque en el 95% de las ocasiones, siempre es bueno hacer un análisis, pero en el 95% de las ocasiones, ingenieros, nosotros vamos a ver que en la vista que tenemos la sección perpendicular, se nos va a repetir el esfuerzo cortante. Entonces, nos va a generar un torque, si es que existe torque, y un cortante, pero ese cortante va a aparecer en alguna de las otras dos vistas. Así que descuiden, y esto solamente lo hago yo como un modo de costumbre. Siempre elimino el esfuerzo cortante que se repite en la vista donde la sección transversal es perpendicular a nosotros. Una vez que nosotros ya tenemos todos nuestros esfuerzos, es necesario determinar los torques, los momentos, las cargas y las propiedades geométricas que están actuando en el elemento. Para ello, vamos a obtenerlas. Primero, yo voy a tener que el torque, ¿a qué va a ser igual? El torque, vean, está saliendo de la vista en X. Eso es muy importante. No podemos estar mezclando los esfuerzos entre las vistas. Si este esfuerzo salió de la vista en X, todos los datos que debo de obtener deben de salir de esta vista. Así que bien, nosotros podemos apreciar que el torque sale de la vista en X y lo que tenemos que hacer es multiplicar esta carga, que es de 200 libras, por el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular a la carga. Entonces lo vamos a multiplicar por 15 pulgadas. Después el radio. ¿El radio cuál sería? Resulta de que aquí donde nosotros estamos haciendo el corte, que por cierto vamos a borrar esos trazos, donde nosotros estamos haciendo el corte, ingenieros, podemos ver que hay un concentrador de esfuerzos, hay un cambio de sección como tal. Y yo sé, ustedes van a decir, profe, usted nos ha dicho que no podemos hacer cortes donde haya cambios de sección. Y sí, ingenieros, efectivamente, hasta la mecánica de materiales no podíamos hacer un corte como tal porque existía un cambio de sección. Aquí sí lo podemos hacer por una razón muy simple, porque a la hora de nosotros considerar el torque en el cambio de sección, estamos considerando la concentración de esfuerzos. Por eso es que claro que sí los vamos a poder ahora analizar. Aparte de que a nosotros nos están indicando calcular la concentración de esfuerzos. Pero para futuras ocasiones, ingenieros, siempre tenemos que analizar los cambios de sección de aquí en adelante porque puede ser que tengamos esfuerzos críticos. Y ahorita, con los resultados que vamos a obtener, ustedes van a hacer patente de todo esto que les estoy mencionando. Un concentrador de esfuerzos puede duplicar, triplicar o puede elevar en un orden mayor nuestro esfuerzo original. Ahorita lo vamos a ver. Después, ¿qué otra cosa vamos a tener? Sí, estábamos hablando del radio. En el radio, ingenieros, nosotros tenemos dos radios. Como pueden apreciar, tenemos el de 1,5 pulgadas, que es esta sección de aquí, y tenemos el de 1 pulgada, que es el de la sección delgada. Si ustedes están preguntando qué es este radio que a nosotros nos dan, como pueden apreciar, tiene una R al final. Este radio es el radio del redondeo. Si no existiera un redondeo, pasaría algo similar a lo que pasó en la simulación que hicimos ayer. Teníamos esquinas a 90 grados y entonces esas esquinas a 90 grados me aumentaban el esfuerzo porque la concentración era muy grande. Ese video lo pueden encontrar en la descripción de este mismo video. Así que bien, el radio. ¿Cuál de los dos radios debemos de considerar? Como nosotros estamos buscando el esfuerzo de torsión máximo, pues vamos a considerar el radio más pequeño. Sin embargo, presten atención a la siguiente tabla que les quiero mostrar. Aquí nosotros tenemos tablas para determinar la concentración de esfuerzos en elementos circulares. Podemos apreciar que en este elemento cilíndrico están los elementos, o este es el caso que nosotros estamos analizando. Vean cómo hay un cambio de sección entre dos elementos cilíndricos.
Nosotros tenemos el diámetro menor expresado con D minúscula, el diámetro mayor expresado con D mayúscula y tenemos el radio de curvatura. Entonces presten mucha atención, porque cuando nosotros queremos determinar este esfuerzo, vean, el esfuerzo cortante es igual a ¿qué? A T por C sobre J. La C es lo que nosotros tenemos como radio. De hecho, aquí lo pueden ver que es diámetro entre 2. Pero mucha atención, porque aquí están utilizando la D minúscula. ¿Qué quiere decir? Que para obtener el radio vamos a ocupar la D minúscula, que es este diámetro menor que nosotros tenemos. Lo mismo pasa con el momento polar de inercia. Observen cómo la variable a utilizar es nuevamente la D minúscula. Cuando tengan dudas de cuál de las secciones deben de considerar, ya sea en la torsión de un elemento cilíndrico o cuando estén trabajando con barras, aquí ustedes pueden ver los esfuerzos y nos va a ir diciendo qué es cada una de estas variables. Entonces, nosotros vamos a trabajar las propiedades geométricas del elemento para la torsión con la D minúscula. Y esto, claro que era de esperarse, por el simple motivo de que, como estamos buscando los esfuerzos máximos, necesitamos los diámetros más pequeños. El momento polar nosotros lo vamos a representar como un medio de pi, de hecho vamos a poner pi entre 2, por el radio que es de 0.5 pulgadas, y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Después vamos a tener el momento de inercia, que es de pi entre 4, y ese radio lo vamos a elevar también a la cuarta. Posteriormente, el radio. Ya sabemos que aquí el radio de hecho no es de 1 pulgada. El radio es de media pulgada. Es necesario aquí modificarlo y agregar la media pulgada de la que estamos hablando. Aquí el radio es de 0.5 pulgadas. Después, ¿qué tendríamos? Vamos a tener que el primer momento de área es de 2/3 por el radio al cubo. Entonces lo vamos a poner como 2/3 de 0.5 al cubo. El momento de inercia ya está. El espesor es de 1 pulgada. Ahora sí, vamos a tener un diámetro. Ya tenemos momento de inercia, espesor, vamos a calcular el momento 1. El momento 1 sale de la vista en Z y podemos apreciar que es la fuerza de 200 libras por su distancia perpendicular que nosotros llamamos brazo de palanca. Este es de 14 pulgadas. Y listo. Aparentemente ya contamos con todas las propiedades geométricas y vamos a calcular su valor. Hasta aquí nosotros ya tenemos todas las propiedades geométricas y las cargas que vamos a necesitar para calcular estos esfuerzos. Podemos apreciar que aquí este esfuerzo es el esfuerzo de torsión y vamos a calcularlo. Pero antes de eso, nosotros ya conocemos la sección en donde vamos a encontrar dichos esfuerzos, pero esta sección puede tener diferentes puntos críticos. Si bien es cierto, estamos analizando el punto A, pero necesitamos definir un punto que quede, por ejemplo, en la superficie y lo pongamos como A minúscula y a 90 grados y lo pongamos como B minúscula. Con esto nosotros estamos asegurando que ya sea en A o ya sea en B, nosotros vamos a encontrar los esfuerzos máximos. De hecho, ingenieros, ¿qué podemos apreciar aquí? Los esfuerzos máximos se van a encontrar en este punto superior. Este punto superior, presten mucha atención, lo voy a dibujar en cada una de las vistas. Por ejemplo, aquí en la vista en Z, A o ese punto que estamos buscando quedaría aquí y el punto B quedaría justo en el centro. En la vista en Y, ¿cómo quedaría? En la vista en Y, ingenieros, nosotros vamos a tener que A se encuentra justamente en el centro y que B se encuentra en esta parte inferior. Y en esta sección nosotros vamos a tener a A en la parte superior y vamos a tener a B en esta parte de la izquierda. Presten mucha atención a lo siguiente, ingenieros. Nosotros podríamos hacer el análisis de estos dos puntos. ¿Y qué podríamos ver? El esfuerzo de torsión realmente depende del punto que estemos analizando, pero mientras los puntos se encuentren en la superficie, el esfuerzo de torsión es
exactamente el mismo. Eso quiere decir que la torsión es la misma tanto para A como para B. Sin embargo, presten atención aquí, porque resulta de que miren, voy a dibujar mi eje neutro. Y si yo dibujo mi eje neutro, ingenieros, va a pasar más o menos, va a pasar más o menos por aquí, justo a la mitad del elemento. Esto azul es mi eje neutro. ¿Qué podemos apreciar? Que nosotros, justamente, si analizamos el punto B, vean cómo B se encuentra sobre el eje neutro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros analizamos B, esta C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, es igual a 0, porque vean cómo no hay distancia. El punto de análisis se encuentra sobre el eje neutro. Y para B, este sería igual a 0 y este cortante sería máximo. Entonces, para B tendríamos un momento cortante máximo y una flexión de 0. Cosa contraria pasaría si nosotros analizamos el punto A. En el punto A, ¿qué pasaría? En el punto A vamos a tener que este esfuerzo cortante es 0, porque recuerden que cuando tenemos un punto de análisis en la superficie, el primer momento de área se hace 0. Pero, ¿qué pasa con la flexión? La flexión es máxima. Entonces, a estas alturas yo podría encontrar los esfuerzos para el punto A y para el punto B. Sin embargo, no lo voy a hacer. Ya tenemos más o menos la práctica. Los invito a ver los videos que hay de la unidad 7 y unidad 8 en el canal de mecánica de materiales para saber por qué se hace 0 ese primer momento de área. Entonces, de acuerdo a la expertise que yo he obtenido, sabemos que los esfuerzos de flexión generalmente son los esfuerzos máximos que ocurren en un elemento, los de mayor magnitud. Eso quiere decir, ingenieros, que voy a considerar mejor este punto A, que considera la flexión, pese a que este esfuerzo se haga 0. Y bien, vamos a sustituir los valores. Aquí nosotros vamos a tener un valor de 3000 libras sobre pulgada. Después esto lo vamos a multiplicar por el radio. El radio, recuerden, es de 0.5 pulgadas. Y esto lo vamos a dividir, ingenieros, entre el momento polar, que sabemos que tiene un valor de 0.098 y esto me queda como pulgadas a la cuarta. Vamos con la flexión. Aquí en la flexión tenemos que el momento tiene un valor de 2800 libras por pulgada. Lo vamos a multiplicar por C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, que prácticamente es el radio. Entonces lo vamos a poner como 0.5 pulgadas y vamos a dividir todo esto entre el momento de inercia, que es de 0.49 pulgadas. Esto es a la cuarta. Si nosotros obtenemos el valor de la torsión, vamos a tener que la magnitud de ese esfuerzo es de 15.306.12. Voy a poner un esfuerzo de 15.306.12 y esto me queda en libras sobre pulgada al cuadrado. Ustedes pueden apreciar ese resultado. Ahora bien, nos pasamos a la flexión. ¿Y qué va a pasar prácticamente en la flexión? Que al multiplicar los 2800 por 0.5 y lo dividimos entre 0.49, hay un momento, este es 0.049, vamos a aumentarle aquí el otro 0 y aquí. Entonces nosotros estamos hablando de un esfuerzo de 28.571. 28.571.42 y esto me queda en PSI. Recuerden, libras sobre pulgada al cuadrado. Es aquí donde nosotros entramos al tema crítico, ingenieros, de esta sesión. Nosotros acabamos de obtener los esfuerzos, pero no hemos considerado la concentración de esfuerzos que hay en el elemento. Entonces, es necesario hacerla. Y vean cuánto se va a elevar el esfuerzo por estos simples motivos. Aquí nosotros tenemos unas tablas de concentración de esfuerzos. Podemos apreciar cómo a través de estas tablas nosotros podríamos conocer la concentración de esfuerzos de una placa con un barreno y podemos apreciar cómo en el eje horizontal tenemos una relación.
En este caso es el diámetro del barreno sobre el ancho de la placa. El valor que nosotros necesitamos buscar en la concentración de esfuerzos es este que tenemos ilustrado como KT. KT es el concentrador de esfuerzos teórico para los esfuerzos normales. Otra cosa también muy importante que deben de considerar es que este tipo de cargas, es decir, esta placa que está cargada axialmente, nosotros podríamos encontrar su esfuerzo de la siguiente manera. Es un esfuerzo normal, por eso vamos a tener carga entre área. Pero mucha atención. Con esta área, para determinar esta área, nosotros necesitamos restar el espesor, o más bien el ancho, menos el diámetro y multiplicarlo por el espesor. De esta manera, ¿qué es lo que estaríamos obteniendo? Estaríamos obteniendo el área sin contar esta sección que nos está quitando el barreno. Y una vez que nosotros tenemos el esfuerzo nominal, como pueden ver lo ilustran como sigma 0, lo vamos a multiplicar por KT para que nos dé el esfuerzo real. Aquí nosotros tenemos otra tabla muy similar. Es nuevamente una placa con un barreno en el centro, pero en esta ocasión está actuando una flexión, un momento de flexión, aquí como se muestra. Si la pregunta es que si esta placa que tiene un agujero en el centro o un barreno nos serviría si no estuviera exactamente en el centro, si a lo mejor estuviera más arriba, si estuviera más abajo, claro que sí serviría, siempre y cuando alcance a estar dentro del ancho. Claro que serviría esta misma ecuación y esta misma gráfica. ¿Qué podemos apreciar? Que, por ejemplo, en esta que tenemos momento, tenemos una relación del diámetro entre W, que es el ancho. Esta relación me va a dar un valor. Sin embargo, recuerden que yo quiero el concentrador de esfuerzos teórico. Me hace falta una relación más. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo vamos a suponer que tuviera un valor de esa relación de 0.2, tengo varias líneas para poder determinar mi factor de concentración de esfuerzos. ¿Cuál de estas líneas ocuparíamos? Eso depende del resultado que obtengamos de la relación del diámetro entre la altura de la placa. De acuerdo a esta relación, por ejemplo, si nosotros en D entre H sacamos un 0.5, entonces teníamos un 0.2 y vamos a referir a la curva que tiene el valor de 0.5. Eso quiere decir que más o menos por aquí estaría nuestro concentrador de esfuerzos y podríamos decir que tiene un valor aproximadamente de entre 2 y 2.1. Sin embargo, ya entrando a la práctica, nosotros no tenemos ninguna placa. Aquí ustedes pueden apreciar cómo los barrenos están saliendo de la sección. Pero bien, yo no tengo ninguna placa. Más bien, lo que yo tengo es un cambio de sección en un eje o en una sección circular. Como ustedes pueden apreciar, vean la diferencia. Aquí tenemos secciones circulares y acá solamente eran secciones cuadradas o rectangulares como si fueran placas. Entonces, debemos de buscar nosotros las características de la sección que estamos analizando. Hay que recordar que los esfuerzos que nosotros obtuvimos en nuestro programa fueron esfuerzos de torsión, como se puede ver aquí, y fue un esfuerzo de flexión. Entonces, es muy importante para nosotros el que encontremos el valor teórico de esfuerzos para la torsión, para la flexión, en esta sección que es circular. Por lo tanto, para ello, vamos a regresar nuevamente a nuestras tablas y qué es lo que tendríamos o en qué tablas tendríamos que buscar. Como pueden apreciar, nosotros tenemos aquí el concentrador de esfuerzo teórico a torsión. Vean cómo es nuestro caso. Tenemos un cambio de sección en un eje circular y este cambio de sección tiene un radio. Observen qué pasaría si este radio fuera de 0, es decir, que aquí quedara a 90 grados este cambio de sección. Si este cambio de sección fuera de 0, ingenieros de radio, vean R entre D quedaría como 0 y vean entonces cómo
el concentrador de esfuerzos se iría a través de esta línea vertical y se iría al infinito. Seguramente dirán que en la realidad puede existir un concentrador de esfuerzos así de grande, que pueda estar a 90 grados. Y yo les podría decir, porque alguien dirá, con un torno podríamos maquinar un eje, así como este que se muestra, y dejar prácticamente a escuadra este elemento. Les podría decir que sí, pero no. Claro que sí se puede dejar a escuadra estos dos secciones, pero por la misma naturaleza de la herramienta, de cualquier herramienta que exista, no se puede generar un contorno, o más bien no se puede evitar un radio de 0 grados en su totalidad. Las herramientas o las máquinas y herramientas actualmente no nos permitirían dejar esta sección totalmente con un radio de 0. A lo mejor por la forma de la herramienta le estaríamos dejando un radio muy pequeño, pero difícilmente, o más bien es algo ideal el pensar que el radio que pudiéramos generar con un maquinado aquí sería exactamente de 0. Podría ser quizá de 0.001 milímetros, pero no de 0 totalmente. Eso sería algo totalmente ideal y totalmente teórico. Ahora bien, esta gráfica es la que a mí me sirve. ¿Para qué? Me sirve para encontrar la concentración de esfuerzos producto de la torsión que nosotros tenemos en el elemento. ¿Y qué valores tenemos nosotros para poder determinar el valor de esta torsión? Necesitamos el valor de R entre D, que es el radio entre el diámetro, y necesitamos la D mayúscula entre la D minúscula para saber exactamente de qué tabla estamos hablando. Entonces, vamos a obtenerlos. Por ejemplo, para obtener el KTS, que es para la torsión, yo voy a requerir la relación de el radio, recuérdenlo, es el radio entre el diámetro menor. Nosotros en nuestro problema podemos apreciar que el radio del concentrador de esfuerzos es de 1/8, es decir, de 0.125. Vamos a ponerlo como 0.125. Sabemos que son pulgadas, pero no las voy a poner por cuestiones de practicidad. Después, entre el diámetro menor. El diámetro menor es de 1 pulgada. Entonces aquí lo vamos a poner entre 1. Eso quiere decir que esta relación me va a dar un valor de 0.125. Me hace falta una relación adicional, que es la del diámetro mayor entre el diámetro menor. De acuerdo a nuestro problema, el diámetro mayor, ¿qué valor tiene? El diámetro mayor tiene un valor de 1,5 pulgadas. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener como resultado 3 medios de pulgada como diámetro mayor. Si lo ponemos o lo expresamos a través de decimales, pues vamos a tener 1,5 pulgadas. Entonces, vamos a tener que es 1,5 pulgadas entre 1 pulgada. Y esto me da como resultado 1.5. Ahora sí, para encontrar el factor de concentración de esfuerzos en la torsión, es necesario que yo en el eje horizontal busque el valor de 0.125 y en la curva que tenga un valor de 1.5 o algo aproximado. Por lo tanto, este valor de concentración de esfuerzos no lo vamos a poner igual porque solamente son aproximaciones. Lo vamos a poner pues que se aproxima al siguiente valor. Vamos a la tabla para localizar a estos valores. Podemos apreciar que aquí en la tabla necesitamos encontrar el valor de 0.125. Prácticamente podemos ver que se encontraría aquí. Aquí se encontraría el valor de 0.125, porque aquí tenemos 0.5, tenemos 1, 0.125, vamos a ponerlo más o menos por aquí. Ahora, ¿cuál de estas líneas nosotros vamos a necesitar? Como ustedes recordarán, D mayúscula entre D minúscula me da un valor de 1.5. No tenemos ninguna línea con valor
de 1.5, como ustedes pueden apreciar. Por eso es que no podemos encontrar un concentrador de esfuerzos tan preciso. Por eso vamos a aproximar ese concentrador de esfuerzos. Sin embargo, ¿qué podemos apreciar? Que podríamos utilizar esta línea de 1.3. Es la que más se acerca al 1.5. Entonces, si nosotros estamos en punto 125 y utilizamos la línea de punto 3, vean cómo nuestro resultado va a ser muy cercano al 1.4. Entonces, yo le voy a poner un factor de concentración de esfuerzos de 1.38. Esa es mi apreciación. Entonces, vamos a poner un factor de esfuerzo de 1.38. Listo. Hasta aquí, recuerden, este es el factor de concentración de esfuerzos para la torsión. Ahora vamos con la flexión. Para determinar el factor de concentración de esfuerzos, por cierto, aquí nosotros tenemos el resultado de 1.38 para la concentración de esfuerzos de la torsión. Para la flexión, vamos a regresar a nuestras tablas para ver cuál es la que nosotros debemos de implementar y qué datos nos está solicitando. Aquí está. Vean la diferencia entre las dos gráficas, no nos podemos confundir. Ambos, o más bien en ambas, estamos hablando de ejes circulares, solamente que una está sometida a torsión, mientras que la que nos interesa ahora a nosotros, vean cómo está sometida a una flexión. Entonces, ingenieros, veamos. Hasta aquí, nosotros ya tenemos R entre D y ya tenemos D mayúscula entre D minúscula. Estos factores ya los conozco. Vamos a poder obtener el factor teórico de concentración de esfuerzos de manera inmediata. Aquí nosotros tenemos punto 125 y recuerden que debemos de buscar en la línea que más se acerque al 2. No es cierto, al 1.5. La línea, de hecho aquí tenemos una línea de 1.5 afortunadamente. Entonces viene cayendo y justamente aquí con la intersección de este eje vertical, que sabemos que es de punto 125, encontramos el concentrador de esfuerzos. También está muy pegado a esta línea. Esta línea sería de 1.6. Como está un poquito abajo, voy a poner un factor de concentración de esfuerzos, según yo, de 1.58. Es mi aproximación. 1.58. Entonces, regresamos y el concentrador de esfuerzos para la flexión, que le vamos a llamar KT, va a tener un valor aproximado de 1.58. Y listo. Como ustedes pueden apreciar, nosotros ya hemos calculado la concentración de esfuerzos de ambos esfuerzos. Ahorita con lo que contamos son con los esfuerzos nominales. Ustedes pueden observar cómo tenemos la torsión y tenemos también la flexión. Vamos a determinar los esfuerzos reales entonces. Hasta aquí la mecánica de materiales nos tenía engañados. Nos decía que estos eran los esfuerzos máximos, hasta que llegamos a diseño y decimos que falta un concentrador de esfuerzos, un multiplicador de esos esfuerzos que están actuando en ese punto. Así que vamos a obtener el valor de estos esfuerzos. Por ejemplo, nosotros aquí sabemos que tenemos ya el valor del esfuerzo de torsión. Este esfuerzo de torsión yo lo voy a expresar como el esfuerzo de torsión real, que va a estar multiplicado por ¿qué? De hecho, le voy a poner un subíndice R de real. No lo van a ver en los libros, me lo estoy inventando. Pero vamos a multiplicar este esfuerzo por la concentración de esfuerzos, que es de 1.38. Como es de 1.38 la concentración, esto lo tenemos que multiplicar por el esfuerzo nominal que nosotros obtuvimos en la torsión, que como podemos apreciar tiene un valor de 15.306.12. Listo.
Esto lo teníamos en PSI. Observen cómo prácticamente se va a elevar este esfuerzo que nosotros teníamos en la torsión de una manera un tanto significativa. Veamos, el resultado de este esfuerzo, de pasar de los 15.000, va a llegar a los 21.122.44. Y esto me va a quedar en función de PSI. Ahora vamos por el esfuerzo normal que nosotros tenemos. Y este esfuerzo normal, ¿cómo quedaría? El esfuerzo normal real de la flexión quedaría multiplicando 1.58, que es el concentrador de esfuerzos, por el esfuerzo nominal. Y nuestro esfuerzo nominal, nosotros veíamos que era de 28.571.42. Vamos a escribirlo en esta sección. Y listo. Ahora, el resultado de ese esfuerzo, aplicando la concentración de esfuerzos que nosotros obtuvimos, es de 45.095.91. Y esto me va a quedar en PSI. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya hemos encontrado los esfuerzos aplicando su respectivo concentrador de esfuerzos en el elemento. Observen cómo si estos esfuerzos son mayores significativamente a los que habíamos obtenido previamente. Incluso, y mucha atención, para futuras ocasiones, cuando a ustedes se les rompa algo como una herramienta o simplemente algún objeto de plástico, ya sea del carro, de la bicicleta, de donde ustedes quieran, se van a dar cuenta de una cosa, ingenieros. Estos elementos siempre van a empezar a fallar donde hay un multiplicador de esfuerzos, es decir, donde hay una concentración de esfuerzos. ¿Y cuáles son estos concentradores de esfuerzos? Como ya lo vimos, son los cambios de sección, que es nuestro caso, es esto que nosotros estamos analizando. Vean cómo cambió de un diámetro mayor a un diámetro menor. Aquí cambia de una longitud mayor a una longitud menor. Este es un tipo de concentrador de esfuerzos, pero otro tipo de concentración de esfuerzos es cuando hay barrenos, donde se introducen los pernos, generalmente comienzan las grietas. Por eso es que, como les digo, la próxima vez que rompan algo, observen de dónde empezó la falla y hasta dónde se fue propagando esa grieta hasta que por fin el elemento se rompió. Y si nosotros seguimos esa grieta desde el inicio hasta el final, vamos a ver que esa grieta seguramente inició, muy seguramente inició, justamente en una zona donde hay un barreno o donde hubo un cambio de sección. Y todo esto gracias a ¿qué? Gracias a los concentradores de esfuerzos que estuvieron presentes. Ahora, hasta aquí nosotros ya encontramos estos esfuerzos. Lo que vamos a hacer a continuación es prácticamente encontrar los esfuerzos principales para terminar con este problema. Para encontrar los esfuerzos principales, vamos a utilizar el círculo de Mohr. Y este círculo de Mohr, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Hay que recordar que para el círculo de Mohr yo requiero de un punto A que va a tener coordenadas sigma x, tau xy. Requiero de un punto B que va a tener coordenadas sigma y, menos tau xy. Y requiero de un punto C que va a tener coordenadas sigma x más sigma y esto lo vamos a dividir entre 2. Seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo sabemos en qué dirección van estos esfuerzos? Es muy simple. Vean cómo está nuestro corte. Nuestro corte, hagan de cuenta que lo hicimos en esta sección que tenemos aquí. Esta es mi sección de corte. La sumatoria de los esfuerzos normales, a pesar de que los esfuerzos normales vayan en distintas direcciones, la sumatoria, al final de cuentas, debe de llevar solamente una dirección.
En esta ocasión, nosotros podemos apreciar que solamente tenemos un esfuerzo normal, entonces no hay tanto problema. Pero recuerden, todos los esfuerzos normales, la sumatoria de estos, que se llama estado de esfuerzos, lo vemos en mecánica de materiales, esta sumatoria lleva una dirección. La pregunta es, ¿y qué dirección lleva? Pues esto es simple. Como nosotros aquí ya tenemos nuestro plano de corte, la dirección resultante de los esfuerzos normales siempre va a ser perpendicular a nuestro plano de corte. Eso quiere decir que la sumatoria de los esfuerzos normales, en este caso solamente tenemos uno, eso quiere decir que este esfuerzo se va a dirigir ¿en qué dirección? Pues se va a dirigir en la dirección X. Vean cómo esta dirección es perpendicular a mi plano de corte y va hacia la dirección X. Aquí ustedes pueden apreciar. Entonces, eso quiere decir que el cortante va a estar actuando en XY, obviamente. Entonces, vamos a sustituir en nuestras ecuaciones. Aquí nosotros vamos a tener que el punto A es de sigma X. Pues ya sabemos que este iba en la dirección de X. Va a tener un valor de 45.09. Aquí está expresado en KSI el valor, está expresado en PSI, lo vamos a expresar en KSI. Entonces, tenemos 45.09 en X y 21.12, y esto es para Y o para tau. Vamos con el punto B, y este punto B no tiene valor en sigma, pero en tau va a tener un valor de menos 21.12, de acuerdo a la ecuación y a los puntos para hacer nuestro círculo de Moore. Y nos pasamos al punto C. Este punto C va a tener un valor de sigma X que es de 45.09, y a este 45.09 le tenemos que sumar el sigma Y, pero en este caso, como sigma Y carece de valor, entonces nos quedaría prácticamente el 45.09 entre 2, y esto nos da como resultado 22.545, y estas son KSI. Hasta aquí yo ya tengo los 3 puntos para poder llevar a cabo el círculo de Moore. Entonces ahora va a ser necesario que nosotros pongamos nuestros ejes coordenados. Aquí nosotros vamos a tener una vertical y vamos a poner una horizontal. En la horizontal vamos a tener a los esfuerzos normales y en la vertical, ingenieros, vamos a tener a los esfuerzos cortantes. Aquí está el origen, justamente en esta intersección. Vamos a poner algunos valores, vamos a graduar estos ejes y vamos a decir que cada una de estas líneas tiene un valor de 10 KSI. Cada una de estas líneas tiene un valor de 10 KSI. Intentamos ponerlas lo más uniforme posible para que nuestro círculo de Moore quede lo más uniforme posible también. Recuerde, cada una de estas líneas tiene un valor de 10 KSI. Ahora, como siguiente paso en la aplicación de este círculo de Moore, nosotros vamos a encontrar los puntos A, B y C. El punto A, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas de 45, 1, 2, 3, 4, 45, más o menos por aquí, y coordenadas de 21, positivo. Son 10, 20. Nuestro punto A va a tener una coordenada más o menos así como se muestra. Aquí queda el punto A. El punto B, ¿en dónde queda? En 0, es decir, no se mueve en la horizontal, pero sí en la vertical, a menos 2.1, más o menos aquí pegado. Aquí nosotros vamos a poner el punto B. Y entonces vamos a unir el punto A con el punto B, y en la intersección con la horizontal vamos a tener nosotros el punto C. De hecho, si ustedes aprecian, vean cómo más o menos coincide el valor. 22.5, hasta aquí van 20, 22.5. Eso es normal y es un buen indicio de que estamos haciendo bien nuestra formulación del círculo de Moore.
Ahora vamos a trazar un círculo que forzosamente tiene que pasar por los puntos A y por los puntos B. Si ustedes tienen un juego de geometría, claro que lo pueden hacer con un compás. Y listo. Hasta aquí nosotros ya contamos con nuestro círculo de Moore. Pero presten mucha atención. Los puntos importantes en este círculo son los puntos donde el círculo corta al eje horizontal. Así es. Entonces, eso quiere decir que aquí nosotros tenemos un esfuerzo principal, que es sigma 1. Y aquí, muy pegado al origen, vamos a tener un esfuerzo principal que se llama sigma 2. Como pueden apreciar, la parte más alejada en la horizontal, a partir de nuestro origen, de este círculo, pues es prácticamente los puntos donde el círculo corta con el eje horizontal. Eso quiere decir, entonces, que la parte más alta de nuestro círculo, que podría ser más o menos esta parte de aquí, me va a dar como resultado un esfuerzo cortante máximo. Así es, aquí vamos a tener nuestro esfuerzo cortante máximo derivado, o más bien acompañado de los esfuerzos principales. Recuerden, ingenieros, que los esfuerzos principales son los esfuerzos máximos que pueden estar actuando en un elemento. Así que bien, para yo determinar estos esfuerzos principales, observen. Si yo quiero determinar el esfuerzo principal sigma 1, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que, a partir de mi origen, obtener esta longitud, más o menos así como se muestra. Esta longitud es mi longitud de sigma 1. Es hasta acá. ¿Cómo nos daría como resultado esta longitud? Es muy simple. Si partimos del origen, podríamos ver que es el centro, es este tamaño, más el radio. El radio, recuerden que es un punto que toca toda la circunferencia a partir del centro. Entonces, este es el centro y del centro hasta el punto que nos interesa vamos a tener el radio. Sin embargo, hasta aquí nosotros no contamos con el radio, pero lo podemos obtener de una manera muy simple, porque si ustedes observan, aquí se nos está formando un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo, ingenieros, nos está sirviendo para poder determinar esta hipotenusa. Como pueden ver, la hipotenusa es prácticamente el radio y vamos a obtenerlo. Para obtener el radio vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y a través de este teorema tendríamos lo siguiente. Primero, este cateto opuesto nosotros conocemos su longitud. ¿Qué valor tiene? Tiene la misma longitud que el centro. Ustedes pueden observar cómo parte del origen hasta el centro. Entonces, su longitud es de 22.54. Y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, este cateto que nosotros tenemos aquí, claro que también conocemos su longitud. Esta longitud prácticamente es el eje vertical de la coordenada en B. Entonces nosotros aquí vamos a tener que esa longitud tiene un valor de 21.12 y esto me va a servir si lo elevamos al cuadrado. Hasta aquí, ingenieros, como pueden apreciar, nosotros ya contamos con el valor de cada uno de los catetos y vamos a hacer esa sumatoria para encontrar la hipotenusa que a nosotros nos interesa para nuestro cálculo del esfuerzo principal. Entonces, haciendo los cálculos, vamos a tener un valor de 30.88 y esto me va a quedar en función de KSI. Hasta aquí yo ya tengo el radio. Ahora sí, vamos a obtener el primer esfuerzo principal, que es el centro, que tiene un valor de 22.54 y a esto le vamos a sumar el radio, que es un valor de 30.88. El resultado de este esfuerzo principal 1 es de
53.42. Y esto queda en unidades de KSI. Sin embargo, ahora vamos a encontrar el esfuerzo principal 2. Vean cómo está muy pegadito al origen. Entonces, el esfuerzo principal 2 lo podríamos obtener como el centro menos el radio. De hecho, observen cómo seguramente, o no seguramente, me va a dar un valor negativo. Vamos a tener 22.54 menos 30.88. Y aquí tendríamos, de hecho vamos a ilustrarlo para que quede en nuestros apuntes. Y aquí nosotros vamos a tener un esfuerzo de menos 8.34. Estas unidades también son KSI. Y con esto, ingenieros, nosotros estamos encontrando los esfuerzos principales que están actuando en la sección que el problema nos solicita. Gracias a estos esfuerzos, nosotros, ahora sí, podemos comenzar a aplicar cualquiera de las teorías de diseño que convengan para encontrar el factor de seguridad de dicho elemento. Observen, como comentario final, cómo estos esfuerzos principales son mayores a estos esfuerzos que teníamos inicialmente. Y esto tiene mucho sentido. Así que bien, ingenieros, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.